Elon Musk, Warren Buffett, Amancio Ortega, Carlos Slim, Oprah Winfrey y otros son famosos no solo por ser grandes empresarios y tener una fortuna muy envidiable, sino también por demostrar que la voluntad y el deseo de lograr grandes cosas puede ser más grande que cualquier circunstancia adversa. Pero, ¿qué tienen en común estos personajes? ¿Cuáles son esos principios en común que están implícitos en cada una de sus historias? El nombre de Thomas Corley no le resultará familiar a la mayoría. Sin embargo, es un reconocido escritor y conferencista sobre estrategias de inversión. Su familia pasó de ser multimillonaria a estar en la calle tras un incendio catastrófico que destruyó el negocio familiar. Durante 14 años lucharon contra la pobreza, así que impulsado por el deseo de desvelar los secretos del éxito y el fracaso, Thomas estudió durante 5 años las actividades diarias de 233 personas ricas y 128 pobres. Descubrió la gran diferencia entre los hábitos de unos y otros, identificando más de 300 actividades que los separan. Y en este video vamos a cubrir 8 comportamientos que según Corley tienen los millonarios y que tú también puedes aplicar para cambiar tu vida. En su primer libro titulado Hábitos de Rico, los hábitos diarios de éxito de las personas ricas, que fue el más vendido en Amazon durante 3 años, Corley asegura que hay 2 tipos de millonarios: aquellos cuya fortuna es heredada y su procedencia corresponde a padres, abuelos o cualquier familiar, y los que se encargan de construir su propia riqueza. En estos últimos son donde este experto se reparó a investigar durante varios años para localizar en profundidad su estilo de vida y hábitos financieros. Así que, ¿cómo se empieza en esta carrera? El éxito no surge de la noche a la mañana. Todos los millonarios que se han hecho a sí mismos tuvieron que comenzar en algún punto. Gran parte de su transformación de personas ordinarias a las que tienen 7 cifras en el banco se atribuye a los hábitos de rico, término acuñado por Corley. De mi investigación descubrí que todo depende de la cotidianidad de tu vida, asegura Thomas. Hay una causa y efecto asociada a los hábitos y estos son la causa de la riqueza, la felicidad, la tristeza, el estrés, la pobreza, las buenas y malas relaciones e incluso la salud. Lo bueno es que todas estas costumbres se pueden cambiar, pero el camino para convertirse en alguien adinerado cuesta 32 años según el estudio, hablando de una riqueza que trascienda. Hay 2 tipos, los que se arriesgan y los ahorradores. Conseguirlo requiere disciplina, diligencia y apegarse a un estilo de vida modesto. El primer comportamiento es sobre el ahorro y la empatía. El 94% de los millonarios que lo lograron por sus propios medios ahorraron el 20% más de su sueldo neto. Hay que establecer algunos objetivos de ahorro durante toda tu vida. Con tu primer sueldo, empieza a dejar una parte, aunque sea mínima, en otra cuenta que no puedas tocar. Si lo haces, cada vez que ganas dinero, al final se convertirá en un hábito de ahorro. La meta final para quienes buscan convertirse en millonarios es ahorrar el 20% más e invertir esos ahorros. Número 2. Ayudan a otros a conseguirlo. Nadie llega a este punto sin un equipo de otras personas que lo hayan alcanzado antes, y la mejor manera de hacerlo es ofrecer tu auxilio a personas que están persiguiendo esta meta. Son optimistas y tienen su mirada fija en unos objetivos positivos y edificantes. Los millonarios siempre están atentos a personas bien orientadas, entusiastas y con una perspectiva mental positiva en general. Para cultivar estas relaciones, las personas ricas hacen 6 cosas. Según Corley, desean a la gente feliz cumpleaños, saludan, llaman cuando hay un evento importante, participan en los grupos formales o informales, comparten los mismos intereses con otros y evitan a las personas negativas y malas influencias. Las críticas negativas y destructivas te descarrilan del camino hacia el éxito. Número 3. Leer y pensar. Las personas ricas prefieren ser educados que entretenidos. Corley asegura que el 88% de ellos dedican 30 minutos o más cada día a la autoeducación o la lectura de automejora. La mayoría no lee para entretenerse, sino para adquirir o mantener conocimientos.
suelen tener entre manos biografías de personas exitosas, autoayuda o desarrollo personal e historia. Además, dedican entre 15 y 30 minutos al día a sus pensamientos. Pensar es la clave para su éxito, observa Corley. Los millonarios tienden a estar unos minutos aislados por las mañanas. Ellos pasan tiempo cada día teniendo una lluvia de ideas con ellos mismos y sobre muchas cosas. Los temas incluyen estudios, finanzas, familia, salud, problemas y relaciones comerciales, y se hacen preguntas como: ¿qué puedo hacer para ganar más? ¿Soy feliz en el trabajo? ¿Hago suficiente ejercicio? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? Número 4. Madrugan y hacen deporte. Casi el 50% de los millonarios que este experto estudió se despertaron 3 horas antes de que comenzara su jornada laboral. Es una estrategia para lidiar con las inevitables interrupciones diarias, como reuniones que duran demasiado tiempo, el tráfico o los hijos. Estas interrupciones tienen un efecto psicológico en nosotros que pueden pasar a nuestro subconsciente y finalmente formar la creencia de que no tenemos ningún control sobre nuestra vida. Levantarse a las 5 de la mañana, a las 3 principales cosas que quieres lograr en tu día a día, permite recuperar el control y te da confianza para dirigir tu vida. El 66% de los ricos hacen ejercicio aeróbico durante más de media hora cada día. Esto incluye hacer cualquier tipo de actividad física cardiovascular como correr, elíptica, andar o hacer bicicleta. Este tipo de deporte no solo son buenos para el cuerpo, también lo son para nuestro cerebro. Crecen las neuronas y la producción de glucosa, combustible para el ingenio. Cuanto más se riegue y alimente, más crece y las personas se hacen más inteligentes. Número 5. Ingresos y objetivos. Las personas con dinero no dependen de una única fuente de ingresos. Ellos desarrollan varias fuentes de ingreso. En concreto 3 es el número mágico que aparece en el estudio. El 65% tenía esta afluencia de ingresos que ellos crearon antes de tener su primer $1.000.000. Ejemplos de estos flujos adicionales son los alquileres de bienes raíces, las inversiones en el mercado de valores y la copropiedad de un negocio paralelo. Queremos mezclarnos y aclimatarnos a la sociedad, ser parte de la manada, y haremos cualquier cosa por no destacar entre la multitud, escribe Corley. Pero la falta de separación es porque la mayoría de las personas nunca llegan a conseguir el éxito. Así que estas personas que sí llegan a él crean su propio rebaño y luego empujan a otros hacia él. Si quieres separarte de ella, crea la tuya propia y haz que otros se unan a ella. La gente rica se obsesiona por perseguir sus sueños y metas. La búsqueda de ellos crea mayor felicidad a largo plazo y da como resultado mayor acumulación de riqueza. Mientras muchos cometen el error de perseguir el sueño de otra persona, los millonarios definen sus propias metas y las persiguen implacable y apasionadamente. La pasión hace que el trabajo sea divertido, te da energía, persistencia y el enfoque necesario para superar los obstáculos, los errores y el rechazo. Número 6. Positividad y educación. A largo plazo, solo se puede alcanzar el éxito cuando se tiene una mentalidad positiva. En mi investigación, esto fue un sello distintivo de todos los millonarios que se hicieron a sí mismos, dice Corley. El problema está en que las personas no se dan cuenta completamente de sus pensamientos, sean negativos o positivos. Si dejas de escuchar tus pensamientos para ser conscientes de ellos, encontrarás que la mayoría son negativos. La conciencia es la clave. Ahora, en cuanto a educación, si quieres tener éxito, debes dominar ciertas reglas de etiqueta. Estos incluyen el envío de notas de agradecimiento, reconocimiento de eventos importantes de la vida, como bodas o cumpleaños, comer educadamente y saber estar en la mesa y vestirse adecuadamente para los diferentes eventos sociales. Número 7. Son decididos y calculadores. Hay miedo a pedir lo que quieres cuando lo quieres. Es el miedo al rechazo y a la obligación lo que nos impide tener lo que deseamos. Tienes que superar los temores y seguir preguntando hasta que alguien diga que sí. La gente exitosa supera estos miedos y crea un hábito de pedir ayuda cuando lo necesita, asegura Corley. Además, descubrió que los millonarios que se hacen a sí mismos son valientes, aunque superen sus miedos al fracaso y tomen riesgos calculados. Entienden que arriesgarse tiene un coste. De hecho, el 27% de los participantes del estudio
fracasaron y tuvieron que comenzar de nuevo. Un punto importante es volver a comenzar, levantarse. Si hay fallos y errores, se aprende de ellos y uno se encamina de nuevo hacia el éxito. Y el octavo comportamiento es: los millonarios hablan de ideas, no de cosas. No es que los carros o las películas no sean interesantes para los mega ricos, pero ellos tienden a centrarse más en grandes ideas para el futuro que en las minucias de lo que está sucediendo en el presente. Los millonarios son creativos, se pasan el tiempo pensando en nuevas ideas, mientras que la gente de clase media habla de autos y películas. Los millonarios son los dueños de las compañías que venden autos y producen películas. Ellos saben que las ideas son el bien más valioso del mundo. Nos gustaría saber qué opinas sobre este estudio. ¿Qué comportamientos crees que puedes aplicar? Esperamos que este video te haya gustado. No olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte si aún no lo haces. Hasta la próxima y espero que hoy te sonría la felicidad.